¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. La invitación es a que en los próximos 30 minutos revisemos las principales informaciones. Comenzamos con titulares. Trabajadores contratados por jornada parcial pueden recurrir a tribunales cuando el empleador no respeta las horas pactadas. Presidente de la Corte Suprema asistió al acto de reparación realizado a ex militares de la Fuerza Aérea que rechazaron el golpe militar de 1973. Autoridades y empresas deben asumir responsabilidad civil de los daños que causen construcciones en mal estado. 59 trabajadores demandaron a su empleador que los tenía contratados por una supuesta jornada parcial que superaba las 30 horas semanales. Los tribunales le dieron la razón a los demandantes, ya que cualquier contrato superior a las 30 horas debe ser considerado como jornada completa. A través de una demanda en el primer juzgado de letras de Santiago, 59 trabajadores de la empresa Integra Médica exigieron el pago de su trabajo en base a una jornada completa y no parcial, como figura en sus contratos y liquidaciones de sueldo. El cálculo del sueldo base hecho por la empresa estaba sujeto a jornadas laborales de 33, 36, 40 y 45 horas semanales. Las tres primeras eran consideradas parciales a la hora de pagar el sueldo proporcional. Sin embargo, el grupo de operarios apeló a la ley vigente. Estos trabajadores demandan a su empresa señalando que le está pagando bajo el mínimo, con la particularidad de que ellos no trabajan 45 horas semanales, que es la jornada ordinaria de trabajo que establece la ley, de manera que el empleador entiende que como están trabajando menos de 45 horas, les paga en proporción a las horas que trabaja. Jornada ordinaria de trabajo es la que va entre las 30 hasta las 45 horas semanales. Por consiguiente, el ingreso mínimo debería pagarse por cualquier jornada de trabajo ordinaria que vaya entre las 30 y las 45 horas semanales. De esta manera, la ley establece una diferencia entre la jornada parcial inferior a 30 horas y aquella superior, conocida como jornada ordinaria o completa. Desde el año 2010, los tribunales de justicia han fallado conforme a esta tendencia. Por eso, prácticas como estas deben ser denunciadas por los trabajadores que se vean afectados. Con este antecedente, pareciera que en el ámbito de las relaciones laborales, en algunas empresas se sigue pagando un ingreso mínimo proporcional, aunque se trate de jornadas ordinarias de trabajo. La ley solo señala que el ingreso mínimo mensual será pagado proporcionalmente cuando se trate de jornadas parciales. La empresa demandada apeló a la decisión de primera instancia porque argumentó que el decreto ley que estableció el ingreso mínimo mensual en 1974 permitía un pago proporcional. Sin embargo, el número de horas que determina el tipo de jornadas está regulado desde 2001. La jueza interpretó bien el derecho, porque la jueza interpretó bien las normas del Código del Trabajo, puntualmente el artículo 22, el artículo 40 bis y el artículo 44, en cuanto a qué es la jornada parcial y qué es la jornada ordinaria. Y ese decreto ley que se encuentra en pugna debe ceder frente a estas normas correctamente interpretadas, porque se prefiere la interpretación que mejor beneficia al trabajador. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 1,5 millones de trabajadores chilenos está contratado por jornadas sobre las 30 horas. Sin embargo, aún no existen cifras que revelen cuántos de ellos reciben solo una proporción del salario mínimo. El encuentro de consejos de coordinación zonal 2016, que tuvo lugar el 6 y 7 de octubre pasado, definió las metas de cada jurisdicción para el próximo año y el presupuesto con que contarán. El encuentro de consejos de coordinación zonal es una actividad anual que reúne en Santiago a ministros, jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial para evaluar el desempeño de cada jurisdicción y fijar el presupuesto con que contarán para el año venidero. Este 2016 la reunión se desarrolló en el Hotel Sheraton de Santiago los días 6 y 7 de octubre. La instancia fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Tolmech, quien destacó la utilidad de estos consejos en la coordinación del trabajo que realiza el Poder Judicial en todo Chile. Este proceso permite la debida armonía entre la realidad local y los ámbitos de decisión del nivel central, validando las expectativas legítimas de mejoramiento, la experiencia propia y la información empírica territorial
como elementos fundamentales para la toma de decisión. Uno de los temas clave de la jornada fue la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, que estará vigente el próximo 18 de diciembre en todo el país. El encuentro de consejos de coordinación zonal sirvió para conocer la experiencia hasta ahora de las 13 jurisdicciones donde ya se implementó la legislación y así evitar errores cuando comienza a funcionar en las otras 4 restantes. Las jurisdicciones que entran a su vigencia en diciembre van a poder conocer de las que ya partieron cuál ha sido la experiencia y las situaciones que han ocurrido en esta primera fase de la implementación. Hemos ido nosotros recogiendo lo de las jurisdicciones que ya iniciaron la aplicación de la ley, hemos ido recogiendo todos los aspectos y preparándonos para no incurrir en los errores o en las dificultades que tuvieron ellos. Además de la Ley de Tramitación Electrónica, la actividad contó con exposiciones sobre el proyecto Acoger la Alegría de Acoger, impulsado por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, el proyecto Acta 44 sobre la administración de las Cortes de Apelaciones, la sustentabilidad en el Poder Judicial y la Semana Judicial. La administración es un fenómeno continuo que requiere ajustes permanentes para ir dirigiendo nuestros esfuerzos al logro de los objetivos que la institución tiene. Y eso significa generar ideas, evaluarlas y verificar si hay posibles mejoras en nuestro funcionamiento. El encuentro de consejos de coordinación zonal 2016 finalizó con una exposición de las principales conclusiones de los 2 días de trabajo, donde los funcionarios del Poder Judicial fijaron la hoja de ruta que guiará a las 17 jurisdicciones del país durante este 2017. La localidad El Boldo, cercana a Curicó, quedó impactada con un macabro crimen que involucró a una acaudalada familia en septiembre del año 1914. La investigación barajó varias versiones e hipótesis antes de dar con el asesino de Zulema Morandé. La mañana del 4 de septiembre de 1914, el cuerpo ensangrentado de Zulema Morandé, patrona del Fundo Santa Adriana, fue encontrado en su pieza y con múltiples heridas de un arma blanca. Su esposo, Gustavo Toro Concha, presentó una denuncia por suicidio. Antes del macabro hecho, el matrimonio Toro Morandé pasaba por un momento complicado. La mujer estaba recluida en el fundo de la localidad El Boldo, por lo que se sentía deprimida e infeliz. Esto provocó peleas en la pareja. Vivía casi recluida en el fondo por el trabajo de su marido, porque era el administrador de la viña, donde se encontraban ellos dos. El tema es que aparentemente, ya sea por el encierro o quizá por una enfermedad de carácter mental que venía alarmándose hace ya mucho tiempo, por lo que cuentan los relatos de la época, esta mujer habría empezado a perder el contacto con la realidad. El día del crimen, la empleada Sara Rosa Castro buscó a Gustavo Toro en el campo y le contó que su mujer estaba muerta. A las 11 de la mañana, el estupor invadió el fundo cuando todos se enteraron de lo ocurrido con Zulema. El primer informe forense atribuyó la causa de muerte a una herida en el cuello, que la misma mujer podría haberse inferido. El reporte coincidió con las versiones del marido y la sirvienta. Y ahí, por desgracia, también los peritajes forenses y científicos tienden a aportar bastante poco, aparentemente, respecto de la resolución del caso. Gustavo Toro negó haber estado en la casa cuando ocurrió la muerte de su esposa. Por su parte, Sara Rosa Castro declaró que al entrar a la pieza encontró a Zulema en el suelo y sin manchas de sangre, versión que rectificó días más tarde al revelar que había escuchado los gritos de su patrona. Cuando intentó ayudarla, Gustavo Toro la insultó y le ordenó retirarse. Un componente que a ese respecto en el caso parecía relevante es que de alguna manera el tribunal o los tribunales parecieron haber tenido en vista, ya que había tanto cambio, una falta de credibilidad, y se quedaron con la opción que era la peor para la propia persona que cambió, en este caso, varias veces de declaración. La Castro, como fue llamada por los diarios de la época, volvió a retractarse y denunció presión de la policía para acusar a su patrón. Pero horas más tarde volvió a corroborar la misma versión que la inculpaba como cómplice. 10 días después que Zulema Morandé murió degollada, el ministro Fermín Donoso declaró reos a Gustavo Toro Concha y a la Castro por su presunta participación. Llama la atención de que la presunción no necesariamente es una prueba más débil, sino que es una prueba que simplemente está abierta a un poco más de interpretación.
de inmediato sobre lo mismo. Uno puede decir, bueno, los testigos es una prueba más fidedigna, pero un testigo también de alguna manera relata lo que ve y esa visión también puede ser una visión parcial. Aunque la sentencia de primera instancia responsabilizó a los dos involucrados por la muerte, la Corte de Apelaciones los absolvió por las contradicciones en los informes periciales y testimonios. Sin embargo, el padre de la víctima presentó un recurso de casación que reanudó el proceso judicial. En septiembre de 1916, Sara Rosa Castro fue condenada a 2 años de cárcel, mientras que Gustavo Toro Concha fue sentenciado a cadena perpetua. El castigo no duró para siempre, porque el presidente Arturo Alessandri Palma lo indultó años más tarde. El accidente que provocó el desplome del revestimiento de un edificio en pleno Paseo Ahumada plantea la incertidumbre de quién se hace cargo de estos siniestros cuando una construcción provoca daños a personas o sus propiedades. Actualmente los tribunales se pueden ordenar una indemnización civil, la que debe ser cancelada entre todos los responsables de la construcción que provocó un accidente. Nadie está libre de vivir situaciones como esta. En este caso fue la caída del revestimiento de un muro en un edificio contiguo a un centro comercial, que ocasionó que el conductor del vehículo perdiera el control. Caso parecido al que ocurrió en Concepción en 2006, cuando un letrero publicitario cayó sobre una casa. Por este hecho, la Corte Suprema ordenó al municipio y a los propietarios del letrero indemnizar a los dueños del inmueble. Hay que tener presente un principio general de nuestro derecho civil que dice que todo daño debe ser indemnizado. Aquí se da la particularidad de este caso, a diferencia de otros, que fueron múltiples los responsables, porque de hecho, si bien el hecho material fue un letrero que cae en la casa del terreno vecino, fueron varias las partes que concurrieron, digamos, con su responsabilidad a que eso sucediera. Los accidentes de este tipo de construcciones tienen más de un responsable civil generalmente. Por ende, la indemnización debe ser asumida por aquel que construye y mantiene las estructuras, pero también por quien dio el permiso de construcción, como el letrero de Concepción, donde la municipalidad tuvo que pagar parte de los 33 millones de indemnización. En este caso hay un cuasi delito porque no existía la intención de dañar, pero se produjo un daño. Son solidariamente responsables. Solidariamente responsables significa que la víctima, quien sufrió el daño, se puede dirigir en contra de uno o en contra de otro. Porque el daño no se hubiera producido si la municipalidad hubiera obrado con diligencia y habiéndose ordenado la demolición de este letrero que amenazaba ruina, cosa que no se hizo, finalmente se produjo el hecho dañoso para la familia del señor Alarcón. Existen 3 tipos de responsabilidad en materia civil, pero en casos como este la responsabilidad es extracontractual, ya que no está estipulado en contratos firmados. Este es el típico caso de una responsabilidad extracontractual. No hay un vínculo jurídico entre ni la municipalidad ni quien lleva a cabo la instalación del cartel publicitario y la víctima, sino que esto surge como consecuencia del daño que causa el cartel cuando cae en la vivienda, provocándole los daños de rigor. Las municipalidades tienen por obligación ordenar la reparación o eliminación de bienes materiales que puedan causar daños públicos. En caso que estos hechos terminen con la muerte de una persona, la reparación no solo será en términos civiles, sino que se perseguirá el acto penalmente. El abandono de procedimiento es una acción que pueden presentar los demandados cuando sus causas se llevan más de 6 meses de inactividad en tribunales. El abandono de procedimiento es una acción que puede pedir un demandado ante la inactividad del juicio en su contra. Los tribunales acogen esta petición con el fin de corregir la anomalía provocada cuando los litigantes no realizan acciones por 6 meses a contar de una última resolución. El abandono de procedimiento es considerado una sanción procesal para el demandante, el que tiene un comportamiento negligente al no continuar la acción entablada en tribunales. Además, significa una manera anormal de terminar un juicio, ya que no existe una sentencia definitiva.
Una vez acogida la petición de abandono de procedimiento, los tribunales deben adoptar una resolución judicial. El demandante puede pedir el abandono de procedimiento desde que le ha sido notificada la demanda hasta que exista una sentencia ejecutoriada. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió al acto de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del año 2015 por el caso Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile. El Tribunal Internacional falló a favor de los exmiembros de la Fuerza Aérea que se negaron a apoyar el golpe de Estado y fueron condenados en ese entonces por sedición, traición a la patria y otros delitos en septiembre del año 1973. En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo en el que condenó al Estado de Chile por no anular 12 condenas dictadas contra exmiembros de la FARC durante la dictadura militar. El dictamen además fijó un plazo de 1 año para realizar actos reparativos, entre ellos una placa con los nombres de las víctimas del caso denominado Omar Humberto Maldonado y otros versus Chile. En este acto solemne, el Estado de Chile, a través de sus 3 poderes, ofrece reparación a estas víctimas, ofrece una disculpa por el trato que recibieron y da un paso más en el camino de ese nunca más que tanto trabajo y empeño nos han costado. Fueron parte de las palabras de la mandataria del país en una ceremonia realizada en el Salón de Honor del Excongreso. El fallo obligó a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional con las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, estuvo presente. Alcanza un profundo sentido humano y de inconmensurable proyección histórica, tan necesario para la sanidad de la memoria colectiva del país. Por lo mismo, no puedo ocultar que me embarga una profunda emoción, la que se aumenta por la presencia de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos. El gobierno democrático de hoy ha debido responder por lo acaecido en el gobierno democrático de un pasado no muy lejano. Y lo ha hecho con hidalguía, sustentado en los sólidos argumentos jurídicos instalados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo de la Corte Interamericana dictaminó además que el Estado de Chile debía anular los fallos de los consejos de guerra que condenaron por traición a la patria a miembros de la FARC. Así, en octubre de este año, la Corte Suprema dictó una sentencia que anuló los fallos de esos consejos de guerra y declaró la inocencia de las 12 personas recurrentes y de otros 71 condenados en las mismas causas. Veamos estas instancias como una oportunidad para aprender de nuestro pasado reciente y crear un país más inclusivo, pacífico, y donde todas y todos podamos gozar plenamente de los derechos fundamentales que nos garantiza la Constitución Política de la República. Hoy el Estado de Chile les reconoce solemnemente su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ustedes fueron juzgados y condenados injustamente. Se les arrebató aquello que más querían. Se les llamó de traidores. Hoy, gracias a su esfuerzo, a su coraje y a su tenacidad, perdón que me emocione, en este caso, la condena al Estado fue por no haber ofrecido un recurso adecuado para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura durante la dictadura militar chilena. En cuanto a reparaciones, el Estado debe pagar una indemnización que va desde $25.000 hasta $30.000 a cada uno de los 12 afectados. La tercera versión del Encuentro Nacional de la Cultura y las Artes del Poder Judicial tuvo danza, teatro y hasta mímica. Más de 500 asistentes se repletaron el Teatro Regional de Rancagua para presenciar el talento de 14 grupos artísticos que trabajaron todo el año para ofrecer un espectáculo de calidad. Rancagua fue el punto de reunión de los 14 grupos artísticos que participaron del tercer Encuentro Nacional de la Cultura y las Artes del Poder Judicial. El evento fue presenciado atentamente por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, acompañado de ministros y autoridades regionales. Tengamos siempre presente que la cultura nos da una identidad y nos ayuda a forjar el carácter.
Los valores compartidos a través de la comunidad o grupo social en el que estamos nos dan un sentido de pertenencia. A través del folclore, manualidades y teatro, este festival se ha convertido en toda una tradición para incentivar el talento de los funcionarios. Yo estoy extasiado mirando las muestras que han traído de todas partes del país y lo que vamos a presenciar también en escena es una muestra de lo que es la calidad del ser humano que tenemos en el Poder Judicial. Así que más feliz que esté en Rancagua todavía, muy contento. Hemos habilitado en el segundo piso de este hermoso teatro regional una muestra expositiva de distintas presentaciones que se han hecho. Telares, pintura, hecha por los jueces y funcionarios, maravilloso. Ustedes lo han tenido oportunidad de verlo por streaming, podrán ustedes mismos calificar esas presentaciones. Presentaciones que partieron con un pie de cueca a cargo de los ganadores del campeonato 2015 organizado por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales. Andrés de Puerto Natales y Miguel Ángel de Punta Arenas, pero la distancia no fue impedimento para participar. Es un honor y un privilegio poder inaugurar el espectáculo. Nosotros nos encanta bailar la cueca, nos encanta poder difundirla y qué más en este espacio donde de a poquito está aprendiendo la danza nacional. El dúo también formó parte de la presentación de la jurisdicción de Punta Arenas titulada La historia del corazón de Escarcha, que narró la desafiante vida de un trabajador enamorado de la hija de su patrón. Valparaíso también decidió mezclar el teatro y la danza a través de mitos, leyendas y bailes de Chiloé, una presentación en la que este grupo ha trabajado desde marzo. Nos juntamos una vez a la semana habitualmente, ahora por esta presentación 2 veces a la semana. Y lo hacemos, la verdad, que con mucho gusto. Salimos del trabajo, nos vamos a ensayar y estamos terminando como a las 8, pero llenitos, emocionados. Desde el norte de Chile, los caporales San Marcos demostraron su talento a través de una coreografía vigorosa. El escenario quedó impregnado de alegría, listo para recibir la fonomímica del aplaudido DJ Payasito. Total. No todo es trabajo. Estas son cosas que te llenan el alma, aparte de tu trabajo, distraerte en otras cosas o por ejemplo, expresarte en otro ámbito. Hay mucha gente que tiene muchas actividades, aparte muchos dones, muchas hobbies también, y es bonito que estas actividades sirvan para que la gente los pueda mostrar a la comunidad, como lo están haciendo ustedes en Rancagua en estos momentos. Lleno de colores y sonidos, el tercer Encuentro Nacional de la Cultura y las Artes marcó el inicio de las actividades de la Semana Judicial 2016. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia al fiscal nacional, Jorge Abot. Esta y otras noticias en el bloque de contingencia. El fiscal nacional Jorge Abot, acompañado del fiscal de la región de la Araucanía, expresó su preocupación por la seguridad de los fiscales en las audiencias, una petición que fue bien recibida por el ministro Dolmetsch, quien se comprometió a trabajar para evitar agresiones a los fiscales y así no interrumpir el correcto funcionamiento del servicio de la justicia a la comunidad. Ha sido una reunión muy agradable. El presidente ha manifestado que hay que coordinar esto naturalmente con Gendarmería y que también asume de que efectivamente hay un problema y que es responsabilidad de todos evitar que puedan ocurrir incidentes que puedan derivar en consecuencias lamentables el día de mañana. El presidente de la International Bar Association, David W. Rivkin, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, durante una visita que realizó a Chile como parte de un programa que busca combatir la corrupción judicial en el mundo. La gira del destacado abogado también contempló una reunión con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri. I was very honored to meet with the Chief Justice to discuss the International Bar Association's efforts relating to judicial integrity. Don David Rivkin, presidente de la International Bar Association, para él fue un honor haber sido recibido por el presidente de la Corte Suprema y hablar de una iniciativa sobre la probidad y la integridad de los jueces en el mundo y de la iniciativa de integridad judicial de la propia International Bar Association.
La representante de UNICEF en Chile, Hai Kyung-jun, se reunió con el ministro Hugo Dolmetsch para tratar el tema de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado. La representante de UNICEF aprovechó de reiterar el apoyo de esta institución al Poder Judicial para trabajar en mejorar las condiciones de los niños y niñas que actualmente quedan en manos del Estado. Fue una reunión protocolar que vinimos a hacerle al presidente de la Corte Suprema y también en su mayoría tocamos el tema de los niños bajo protección del Estado. Desde UNICEF consideramos crítico el rol de los jueces de familia porque son quienes deciden en la institucionalización de los niños bajo protección del Estado, ¿verdad? Tradicionalmente UNICEF ha estado apoyando la Corte Suprema en el trabajo de los jueces con la infancia, así que la reunión fue también para reiterar nuestro apoyo. Con el fin de mejorar la atención y entregar un servicio de calidad cercano y empático, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, llegó hasta la provincia de Chiloé para continuar con su campaña Acoger, la alegría acoger. En total fueron 10 tribunales visitados por la autoridad judicial, donde compartió con jueces, funcionarios, intervinientes y público en general. La gira duró 2 semanas y contó con entrevistas en medios de comunicación social con el fin de explicar esta iniciativa que pretende mejorar la experiencia de los usuarios del Poder Judicial. Sinceramente, la gente está consciente de lo que es prestar un servicio de justicia. Y ese servicio de justicia que demanda un darse, que es algo más que de la razón, del conocimiento, del saber, es algo del ser. Cerca de 50 alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo de Hombres Manuel Montt de Puerto Montt participaron de una charla realizada por el Tribunal de Alzada de esta jurisdicción. La actividad tuvo el objetivo de explicar a los estudiantes el rol que cumple el Poder Judicial y estuvo a cargo de la relatora de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, María Paz Lertora, y el funcionario de la Unidad de Causas del Tribunal de Alzada, Hernán Alarcón. Ambos funcionarios destacaron la importancia de estas instancias para enseñar a los niños, niñas y adolescentes conocimientos necesarios para la formación ciudadana. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que visiten las plataformas digitales del Poder Judicial y especialmente nuestra página web www.poderjudicialtv.cl.